Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a enseñar aquí técnicas científicamente comprobadas para ayudar a vaciar la vejiga al 100%. Muchas personas se quejan de que van al baño, orinan y poco después ya sienten ganas de orinar de nuevo. Te voy a explicar por qué sucede esto, por qué en muchos casos los hombres son los más afectados y cómo mejorar esta situación. Al fin y al cabo, para muchas personas esto puede causar situaciones embarazosas. A veces terminan con la ropa mojada en la calle, a veces se despiertan muchas veces durante la noche para orinar y no logran tener un sueño de buena calidad. Así que te voy a explicar aquí por qué tu vejiga no está logrando vaciarse completamente y qué hacer para mejorar. Quédate hasta el final, no te lo vas a querer perder. Antes de empezar, quiero preguntarte si alguna vez has sentido alguno de estos problemas. ¿Terminaste de orinar y enseguida sentiste ganas de nuevo? ¿La ropa quedó mojada? ¿La ropa interior quedó mojada? ¿Te despiertas mucho por la noche con esa sensación de querer orinar y no lo logras? Escríbeme aquí abajo en los comentarios qué te molesta más. Existe un concepto que es importante que sepamos que se llama orina posmiccional. Es una orina residual que termina quedándose allí en nuestra vejiga. Bajo condiciones fisiológicas ideales, cuando terminamos de orinar, la vejiga debería estar prácticamente vacía, ¿verdad? Quedando solo una cantidad insignificante de líquido allí. El gran peligro comienza cuando esa acumulación empieza a volverse crónica, es decir, cuando el líquido se queda allí, el espacio útil de la vejiga disminuye y es por eso que terminamos con esa sensación de que acabo de salir del baño y a los 15 minutos, 10 minutos, el cerebro ya recibe una nueva alerta de que la vejiga está llena. Entonces dices, Dios mío, no es posible, ni siquiera he bebido agua en ese periodo de tiempo, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? Es porque en realidad tu vejiga ya estaba medio llena, entonces el proceso ya había comenzado antes, ¿no? Y el gran peligro cuando esto se vuelve crónico es que ese líquido se queda allí estancado, el espacio útil de la vejiga obviamente disminuye, pero también está el tema de que el líquido queda parado, ¿no? En esa temperatura, que es óptima para el crecimiento bacteriano. Por eso es que muchas personas que viven con esto pueden tener infecciones urinarias recurrentes o incluso pueden formar cálculos, piedras en la vejiga, en la uretra, en fin. Orinar bien no es solo una cuestión de comodidad, es una cuestión de salud, sí, e incluso de protección para nuestros riñones. Entonces, te voy a explicar rápidamente por qué sucede esto y cómo mejorar esta situación. Entonces, ¿por qué sucede todo esto y por qué afecta mucho más a los hombres que a las mujeres? Cuando pensamos en el acto de orinar, solo pensamos en la orina saliendo por la uretra, pero hay toda una estructura muy grande ahí que está relacionada con que esto funcione bien. Primero, obviamente, está la vejiga. La vejiga no es solo una bolsa plástica, ¿verdad? Es un órgano. Está recubierta por un músculo que es muy potente llamado músculo detrusor. Para orinar, este músculo necesita contraerse, exprimiendo la orina hacia afuera. Entonces, esa es la primera cosa que tiene que estar funcionando bien. Este músculo tiene que estar contrayéndose correctamente. En segundo lugar, en el caso de los hombres, tenemos la próstata, que funciona con el paso de la edad como si fuera un cuello de botella, porque el canal de la uretra pasa exactamente por dentro de la próstata, como si fuera un tubo pasando por dentro de una rosquilla, para que lo entiendas mejor, así, como una pajilla por dentro de la rosquilla. Con el envejecimiento, hay un proceso natural que ocurre con la gran mayoría de los hombres que se llama hiperplasia benigna de próstata, es decir, hiperplasia porque crece mucho, benigna porque no es cáncer y no de la próstata. Entonces ese crecimiento va, aunque no te haga daño, no es cáncer ni nada, apretando el canal y causando una resistencia física. Entonces el chorro termina siendo más difícil de pasar porque el camino está más estrecho y muchas veces el chorro de orina se vuelve más débil. Todavía está la cuestión del suelo pélvico, que es la puerta de salida, ¿no? Es una musculatura profunda que sostiene estos órganos pélvicos. Y aquí es donde reside el gran secreto anatómico que muchas personas no conocen. Para orinar bien, no debemos hacer fuerza con el abdomen. Hay que contraer la vejiga y relajar el suelo pélvico. Si esa musculatura está tensa o contraída, la puerta de salida permanecerá cerrada y el flujo termina siendo interrumpido antes de tiempo. Entonces, lo primero que vas a hacer para probar, y después me cuentas aquí en los comentarios si funcionó, es que la posición tendrá que ser diferente, ¿no? En el caso de los hombres. Muchos hombres todavía orinan de pie por una cuestión de tabú, una cuestión cultural, que el hombre tiene que orinar de pie, pero ya sabemos que sí, hay muchos estudios científicos que comprueban los beneficios de orinar sentado para el hombre. Cuando el hombre orina de pie, se ve obligado a mantener contraídos los músculos de las piernas, las caderas, los glúteos e incluso los del propio suelo pélvico del que ya te hablé, ¿no? Para mantener el equilibrio y la postura erguida.
Esa tensión muscular residual comprime indirectamente la uretra y dificulta el trabajo de la vejiga, que ya necesita vencer la resistencia de la próstata, ¿no? En el caso de los hombres. Entonces, cuando el hombre se sienta para orinar, hay una descarga inmediata de esa tensión acumulada en la musculatura profunda de la pelvis y además hay una cuestión relacionada con la forma correcta de sentarse, ¿no? Porque lo ideal es que el hombre se siente completamente en el inodoro, permitiendo que el muslo descanse incluso sobre la tapa del inodoro. Abre ligeramente las piernas, separando un poco las rodillas para relajar el suelo pélvico, relaja los hombros y la musculatura del abdomen. Inclina levemente el tronco hacia adelante, apoyando los codos en los muslos si es necesario. Esa inclinación cambia el ángulo anatómico del cuello vesical, es decir, alinea la uretra y reduce la presión de la próstata sobre el conducto. Entonces, eso permite que el músculo detrusor de la vejiga vacíe la vejiga con el mínimo esfuerzo. Entonces, si el inodoro es muy bajo, si sientes dolor en la rodilla, incluso puedes poner un banquito bajo allí para apoyar los pies. Esto ayuda mucho a los hombres que, además de tener problemas de próstata, también tienen artrosis en la rodilla. Es un consejo extra que te estoy dando aquí. Si te están gustando los consejos, ya te voy a pedir que le des like al video, es muy importante para mí aquí en el canal. Si conoces a algún hombre que tiene dificultad para vaciar la vejiga, comparte este video, vamos a expandir nuestra cadena del bien. Y si eres nuevo, recuerda suscribirte, tengo videos nuevos todos los días que te van a encantar. Segundo consejo, puede que parezca contraintuitivo, pero lo ideal es que dejes de empujar la orina con fuerza. Muchos hombres, cuando notan que el flujo está más lento, contienen la respiración, hinchan el pecho y hacen fuerza con el abdomen, lo que es una maniobra llamada de Valsalva, intentando empujar la orina hacia afuera. Fisiológicamente, esto tiene un efecto rebote que es muy malo para ti, porque haces una fuerza excesiva con la musculatura del abdomen y el cuerpo para protegerse, ¿no? De esa contracción, de esa fuerza, contrae justamente el suelo pélvico. Entonces, en vez de ayudar, es como si estuvieras pisando el freno y el acelerador al mismo tiempo, ¿sabes? Te quedas generando dos estímulos opuestos en la misma región y al final no obtienes el resultado que buscas. Esa presión excesiva aplasta la uretra, el flujo termina siendo interrumpido bruscamente y el volumen de orina residual que queda dentro de la vejiga es aún mayor. Así que no sigas forzando el abdomen a la hora de orinar, porque si no el resultado será el contrario de lo que buscas. Hay otro truco que es muy conocido, ¿no? En la urología internacional, muy comentado, sobre el doble vaciado, que es una herramienta muy importante si tienes la llamada vejiga perezosa, ¿no? Debido a la obstrucción de la próstata. El proceso es bastante simple. Cuando vayas al baño, orinas normalmente, sentado, relajado. Cuando el flujo termine y creas que ya acabaste, no te levantes inmediatamente. Permanece en esa posición unos 20 o 30 segundos más. Espera un poco. Durante ese medio minuto, que es muy poco tiempo, ¿no? Respira hondo, cambia la inclinación del tronco hacia adelante, hacia atrás, luego vuelve hacia adelante y relájate nuevamente. Este pequeño intervalo dará tiempo para que el reflejo del músculo detrusor se reorganice y pueda percibir si todavía queda líquido dentro o no. La mayoría de las veces tendrás un segundo chorro de orina y muchas veces es considerable y saldrá de forma natural sin necesidad de hacer esa fuerza de la que te hablé, ¿no? Que podría causar esa retención o incluso goteo después. Vale la pena también decirte que si eres una persona que sufre mucho por la noche con este tema de tener muchas ganas de orinar, todas estas maniobras te van a ayudar, obviamente, pero tienes que evitar consumir líquidos en grandes cantidades 2 horas antes de dormir. Porque no sirve de nada hacer todo esto, pero antes de dormir tomarse un vaso grande de agua. Vas a seguir con el agua ahí en el sistema digestivo, va a ser absorbida en el recto, va a pasar a la corriente sanguínea, va a ser procesada por los riñones y luego después va a tener que ser eliminada. Entonces, lo ideal es que 2 horas antes de dormir no consumas un volumen muy grande de agua para facilitar todo este proceso. También vale la pena recordar que a la hora de orinar no tienes que tener prisa. Hoy en día la gente hace todo muy rápido y a veces sin necesidad, ¿no? Quieren ir al baño, estar de pie o sentarse en el inodoro en 2 segundos y orinar todo, pero no necesitas tener prisa a la hora de orinar. Recuerda que lo ideal es que te tomes un ratito para que eso ocurra. De la misma manera que cuando vas a evacuar, te sientas y esperas un poco. A la hora de orinar, lo mismo. Ten calma para que tu cuerpo entienda las señales y se reeduque para funcionar de la manera correcta. Hay aún 2 cuestiones más que no están relacionadas exactamente con la vejiga, el suelo pélvico o el tracto urinario, pero que pueden tener un impacto negativo. La primera de ellas es la grasa abdominal, tener el abdomen muy grande.
Sabemos que un exceso de grasa, un abdomen muy grande, con mucha grasa acumulada en esa región visceral central abdominal, aumenta la presión intraabdominal de forma constante también sobre el suelo pélvico y los órganos pélvicos. Además, esa grasa visceral genera un estado de inflamación crónica, resistencia a la insulina, factores que, según estudios recientes, aceleran el crecimiento hipertrófico de la próstata. Así que controlar el peso, controlar el azúcar en sangre también te va a ayudar a mejorar la orina, a mejorar el funcionamiento de esa misma región. Así que recuerda que aquí en el canal tengo listas de reproducción sobre azúcar en sangre y alimentos, cómo controlar el azúcar en sangre, cómo adelgazar de forma saludable. Lo voy a dejar aquí abajo en la descripción para ti. Otro tema que está científicamente comprobado es el estreñimiento intestinal. Este factor está absurdamente subestimado. El recto está ubicado exactamente detrás de la vejiga. Entonces, cuando el hombre sufre de estreñimiento crónico, se acumulan heces voluminosas y endurecidas al final del intestino, y esa masa fecal dura comprime físicamente la pared posterior de la vejiga. Y esto termina reduciendo la capacidad de almacenamiento de la vejiga. Obviamente, el volumen disponible disminuye, irrita los nervios pélvicos, genera urgencia urinaria e impide que la vejiga se contraiga de manera adecuada para expulsar toda la orina. Entonces, mejorar el funcionamiento intestinal también ayuda a mejorar este tema de eliminar el exceso de orina, ¿no? Varias veces al día. Entonces, recuerda que también tengo videos hablando sobre el estreñimiento, una lista de reproducción de recetas para prevenir y ayudar a tratar el estreñimiento, laxantes naturales, lo voy a dejar aquí abajo en la descripción para ti. Vale la pena resaltar que hay algunas cosas a las que debes prestar atención si cada vez notas más que este tema de no poder orinar, vaciar la vejiga y tener ganas de orinar todo el tiempo se está volviendo muy recurrente. Por ejemplo, si ves presencia de sangre en la orina, es muy importante. Dolor intenso, ardor o escozor fuerte al orinar es una señal de alerta. Fiebre, escalofríos o dolor en la zona de los riñones o en la parte baja de la espalda. Entonces, si sientes una necesidad urgente de orinar, notas que la vejiga está hinchada, dura debajo del ombligo y no puedes expulsar la orina, puede ser una retención urinaria aguda y eso es una emergencia. Es importante que acudas al médico lo antes posible. Recuerda siempre que este video es meramente informativo. Entonces, si tienes dudas sobre si estas posiciones te van a ayudar, cómo hacerlas de la manera correcta, si se aplican o no a tu caso, habla con tu médico ahí en tu ciudad. De hecho, recuerda que ir al médico es importante. Los hombres suelen olvidarse de eso. Es importante hacerse los exámenes de PSA, los exámenes que indique tu médico, hacer un seguimiento anual o semestral o con la periodicidad que el médico determine, lo cual obviamente ayuda mucho a mantener tu salud. Cuéntame si ya hiciste estos cambios, si ya notaste que te ayudaron o no, o si tienes algún otro consejo para compartir. Vamos a ampliar nuestra cadena del bien. Escríbeme en los comentarios, comparte con quien creas que le va a gustar y deja tu like, ¿de acuerdo? Es muy importante para mí. Hasta la próxima. Chao.